In the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Reason that the crowd will sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my guess so stunned. Upon pillar to sword and pillar to sun, I hear jail whistle and bells are ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my soul, and see what my missionaries in a falling field. For some reason I can't explain. Once you've gone, there was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. Saludamos a todos los presentes y les solicitamos puedan escribirnos en el chat quiénes son y de qué lugar o establecimiento provienen. Estamos esperando que todos los participantes se conecten para dar inicio a nuestro seminario a las 16 horas. Vamos a esperar un momento para que todas las personas que están por conectarse se conecten y prontamente ya comenzaremos. It was a weekend, a wild wind blew down the doors to let me in. Shut the windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my soul, and see you, my missionaries in the falling field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my soul, and see you, my missionaries in the falling field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. Never an honest word, but that was when I ruled the world. Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do.
was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jump across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. You know, for you I bleed myself dry. Saludamos a los que se han ido conectando y les contamos que en 5 minutos más vamos a comenzar con el seminario. Por ahora les pedimos que en el chat de la plataforma puedan ingresar su nombre y de qué lugar o escuela provienen. Saludamos por ahora a Lilian, educadora de párvulos de la Escuela de la Aguada de Corral, que nos escribió en el chat, y también hay muchas personas que están en las redes sociales también en la retransmisión en vivo. Así que los invitamos y las invitamos a contarnos de dónde provienen. Nos vemos en un ratito. Look how they shine for you. Look how they shine for. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things that you do. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. You're dangerous, I'm falling. There is no escape, I can't wait. I need a hit, oh baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. And can you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from the devil's cup. Slowly it's taking over me. Too high, can't come down. It's in the air and it's all around. And can you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of a poison paradise.
do. Don't you know that you're toxic? Hola, buenas tardes. Saludar a todos los que ya han estado conectados y a las personas que nos están viendo por las redes sociales de Facebook de Alta UH y Talento en tu Escuela. Solicitamos a las expositoras que enciendan sus cámaras para dar inicio a nuestro seminario. Señoras y señores, buenas tardes. Soy Francisca Puentes, del área de currículum de la Escuela de Talentos. Alta UH, a nombre de nuestro equipo les doy la bienvenida al seminario web Importancia de la emocionalidad y el afecto en las actividades escolares en situación de pandemia. El proyecto Talento en tu Escuela, bajo el alero del programa Alta UH de la Universidad Austral y el Ministerio de Educación, les da la más cordial bienvenida a las autoridades presentes, expositoras, profesores y público en general. Para los organizadores de este seminario web es un gran desafío y también una alegría, pues con esta iniciativa esperamos ser un aporte y lograr relevar la importancia de la emocionalidad y el afecto en las actividades escolares en situación de pandemia. Antes de comenzar, es importante señalar que este evento es posible gracias al patrocinio del Ministerio de Educación, de la Universidad Austral de Chile, de la Escuela de Talentos Académicos Alta UH y del proyecto Talento en tu Escuela. La idea del presente seminario surge como consecuencia de las conversaciones que sostuvimos con los jefes DAEM y directores de las 3 comunas participantes en el proyecto, Corral, Lago Ranco y Paillaco. Instancia en el cual se ha identificado el tema de la emocionalidad y el afecto como una necesidad de las comunidades educativas, especialmente en el contexto de pandemia. Para comenzar nuestro evento, invitamos al doctor Marcos Urra Salazar, director de la Escuela de Talentos Alta UH, a entregar un saludo de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este seminario, el segundo ya en este contexto de pandemia que organiza la Escuela de Talentos Alta UH, y que tiene como tema central el impacto de las emociones en el aprendizaje y en el desarrollo de la conducta humana. La verdad es que hasta hace unas décadas atrás parecía que la emoción y la cognición iban por caminos paralelos, incluso opuestos. Se pensaba que las emociones podían perturbar el desarrollo intelectual. Sin embargo, ya desde hace bastantes años, recuerdo especialmente la psicología soviética, Vygotsky, Smirnov, señalaban que no solo la emoción impacta en la conducta y en el aprendizaje de los alumnos, sino que también un fin, la finalidad de las personas que están motivadas por acciones positivas son las que precisamente promueven una actividad o un aprendizaje creativo. Por lo tanto, si sumamos el apoyo que puede brindar la emoción a los aprendizajes y a la creatividad, no puede ser sino importante tratarla en un espacio como este. Maturana en Chile fue mucho más taxativo cuando en el año 90 señalaba que toda acción humana se funda en una emoción. Y para qué decir, quien puso la base fundamental de todo este tema fue Daniel Goleman, quien en el año 95 señala que la inteligencia emocional es previa o es la que permite desarrollar las otras inteligencias. De tal modo que preocuparse de este tema, que ya es casi un lugar común, pero todavía falta mucho para llevarlo a la práctica, para que esto sea realidad en el desarrollo de los currículum preestablecidos en los distintos países, y para qué decir en ambientes como el que estamos viviendo, un ambiente de crisis social, pero sobre todo crisis personal, es vital tomar cuenta y atención de la importancia de analizar y trabajar con la emocionalidad para mejorar
nuestra calidad de vida. En este contexto, como digo, quiero agradecer a nuestras expositoras, Marianne Wenzel, académica de nuestra universidad, que se ha desarrollado mucho en este campo. Le agradezco enormemente su buena disposición para participar y colaborar con nosotros. Y Ana Fuensanta Hernández, de la Universidad de Murcia, que sacrificando su tiempo, porque ya estamos en España a las 10 de la noche, también nos acompaña con mucho entusiasmo por segunda vez en el contexto de nuestro proyecto. Muchísimas gracias a ambas y no dilato más la exposición de ellas, que seguro serán de enorme impacto para nosotros, especialmente para los profesores y profesoras de nuestro proyecto. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director del TAWACH y les contamos que este seminario cuenta con la exposición desde España de la doctora Ana Fuensanta Hernández Ortiz de la Universidad de Murcia, España, y desde Chile la psicóloga Marianne Wenzel Vita de la Universidad Austral. Informamos a los participantes que sus dudas y preguntas para las expositoras se pueden hacer mediante la opción Preguntas y Respuestas, ubicadas en la barra inferior de su pantalla, o bien también lo pueden hacer en los comentarios de nuestro Facebook de Talento en tu Escuela o TAWACH, en donde se está retransmitiendo en vivo este evento. La primera conferencia titulada Empatía y Educación, la importancia del vínculo, está a cargo de Marianne Wenzel Vite, psicóloga y docente del Instituto de Estudios Psicológicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Es diplomada en Fundamentos Psicológicos y Pedagógicos en la Educación Universitaria, en Intervenciones Clínicas de Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia y Magíster en Desarrollo Humano, mención en Desarrollo Personal y Familiar. Pertenece a la Alianza Chilena contra la Depresión y al Centro Virtual de Investigación e Intervención en Infancia y Adolescencia. Dejamos con ustedes a Marianne Wenzel Vita. Muchas gracias, Francisca. Voy a compartir pantalla de la presentación. Ahí está. Muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes una reflexión acerca de la dimensión humana que tiene la relación educativa. Vamos a hablar acerca de este punto que es muy significativo cuando entendemos que la educación se articula sobre una relación entre personas. Y esto significa que el paso a lo largo de la vida ocurre en un contexto de relaciones. Pero cuando ingresamos al sistema educacional, existe una apertura al mundo y aparecen nuevas relaciones significativas con los profesores, asistentes de la educación, con los compañeros y compañeras. Y eso abre un mundo al niño y a la niña cuando ingresa al sistema educacional. El sistema educacional además cumple con un rol bien significativo al ser el agente intermedio entre la familia y la comunidad. Por lo tanto, es en el sistema educacional en donde nosotros aprendemos, aparte, además de los contenidos que son súper relevantes, aprendemos habilidades que nos permiten insertarnos en la sociedad, aprendemos habilidades puramente humanas. Y en este contexto, el profesor y la profesora como modelo se configuran como una figura altamente significativa. Múltiples investigaciones demuestran que la figura del profesor y de la profesora comparte características de las figuras de apego que los niños y las niñas tienen con sus cuidadores primarios, ¿sí? Entonces vamos a indagar un poquito en estas condiciones que permiten un apego seguro en el contexto educacional, la relevancia de generar vínculos seguros y estables con los niños y las niñas y adolescentes, y cómo eso impacta a lo largo de la vida. Para esto es significativo considerar lo siguiente. Como dice Jung, uno recuerda con aprecio a los maestros brillantes, aquellos que saben mucho, ¿cierto? Pero con gratitud aquellos que tocan nuestros sentimientos. Porque todos nosotros en nuestra historia personal recordamos a algún profesor o profesora que marcó una diferencia en todos nosotros. E incluso ingresar al sistema educacional es bien significativo desde el punto de vista incluso de la autoestima, porque es el primer momento en donde a mí me evalúan y me comparan con otros. La gestión de ese espacio de comparación y de evaluación tiene un impacto en nuestra vida. Por eso yo les pregunto, no sé si voy a tratar de poder ver el tema del chat, ¿sí? Para hacerles una preguntita, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Si recuerdan su primer día de clases, por ejemplo, y cuando piensa en algún profesor o profesora, ¿qué recuerda de ese profesor o profesora? ¿Qué recuerda de esa persona? Pueden compartir en el chat.
Si ustedes piensan en algún profesor o profesora, ¿qué recuerdan de ese profesor o profesora? ¿Qué impacto o qué elementos recuerdan de ellos? ¿Sí? Acá puedo abrir el chat por si quieren comentar algo. ¿Qué recuerdan? ¿O qué idea? Su sonrisa, gracias, dice Loredana, ¿sí? O sea, de alguna forma, y la sonrisa es un elemento de interacción. Acá era una persona amable, dedicada, gracias Cintia, perdón. Cintia recuerda que era una persona amable, dedicada, una docente amable, empática, dice Ed, ¿cierto? Jacqueline recuerda a mi profesor que fue acogedor, amable, cercano. Patricia dice mi profe cariñosa. Muchas gracias. Dice, recuerdo el primer día una profesora amable, alegre y empática. Eh, recuerdo su capacidad de confortarme, de tranquilizarme, dice Solange. De alguna forma, sonaba segura. De alguna forma, muchas gracias. Todos los comentarios que aparecen acá hablan de que demuestra cariño, que de alguna forma demuestra contención, que es amable, la sonrisa. Muchas gracias por participar en el chat, porque así me ayudan un poquito a poder interactuar. Hacía bromas, tenía sentido del humor. O sea, de alguna forma lo que recordamos es la experiencia emocional que queda a partir de esa interacción con el profesor o profesora. Quizás no recuerdo el momento específico en el que aprendí a escribir o en el que aprendí con contenido, pero sí me queda el sentido de la relación, me queda esa sonrisa, esa amabilidad, esa contención, esa alegría, el sentido del humor. Cuando hacía bromas, como comentan acá en el chat. Muchas gracias por participar, ¿sí? Ahora, en este sentido, si entendemos que la educación se articula sobre una relación de personas, es súper importante entender que el vínculo, ¿cierto? El vínculo con el profesor y la profesora es una relación de apego. ¿Y qué es el apego? El apego es un sistema de regulación del estrés. E incluso me pareció ver en el chat que algunas personas, cuando llega el primer día de clase, recuerdan que el profesor o la profesora fue capaz de contenerlos, ¿sí? De alguna forma de gestionar esa emoción. Entonces, al ser un sistema de regulación del estrés, tenemos que considerar que lo que le pasa al profesor o lo que hace la profesora impacta directamente en la conducta de los estudiantes. Y eso es bien significativo porque de alguna forma ciertas características de la conducta del profesor va a impactar en la gestión emocional de los estudiantes. Uno, por el aprendizaje por modelos, porque nosotros aprendemos a gestionar las emociones a partir de modelos, pero también a partir de la experiencia emocional en el contexto de aula, ¿sí? Y esto significa lo siguiente. Cuando hablamos de apego y educación, Guedes, por una parte, y Le Canenier también, que es un autor chileno, señalan que las bases del apego seguro, es decir, qué características tiene que tener una relación para gestionar de forma adecuada el estrés y aumentar la probabilidad de aprendizaje y de bienestar, ¿sí? Porque de alguna forma, si el estrés está regulado, eso permite y facilita el aprendizaje, permite y facilita la implicación en la solución de aprendizaje, y eso aumenta no solamente el bienestar, sino que también la calidad de vida e incluso la salud mental de las personas, ¿sí? Las condiciones que determinan un apego seguro en contexto educativo son la estabilidad, la continuidad, la predictibilidad, la sensibilidad o el compromiso afectivo y la ausencia del estrés. La estabilidad se refiere a que sea un vínculo que tenga una cierta permanencia en el tiempo y que de alguna forma existan ciertas rutinas o ciertas organizaciones de esa relación. De hecho, si ustedes recuerdan el ingreso a la educación, siempre existe, no sé, en educación parvularia, un cierto ritual que los niños hacen cuando ingresan a clase. Ese tipo de cosas, esa predictibilidad, es muy deseable para regular el estrés. La implicación afectiva significa que existe un compromiso emocional de parte del profesor o la profesora al momento de entregar el contenido, porque como dijo don Marco, de alguna forma la emoción es lo que le da cabida al aprendizaje cognitivo, porque es la emoción la que nos motiva a aprender, o es la emoción también la que tiene una gran implicancia en la memoria, ¿sí? Entonces, estar implicado emocionalmente, tener el afecto, ¿cierto?, en el contexto de la enseñanza es tremendamente significativo para trabajar el vínculo. Y cuando hablamos de la ausencia del estrés, es la capacidad de regular el estrés en contextos de aprendizaje, ¿sí? De manera tal de aumentar la probabilidad de bienestar en estos contextos, ¿sí?
En el ámbito educacional, el profesor o la profesora tiene un rol súper significativo en términos de recuperar el sentido de seguridad emocional del estudiante. Y esto se da porque la relación con el profesor permite el despliegue de ciertas características o de ciertas condiciones. Hay ciertas variables relacionales como la empatía que solamente se despliegan en el contexto de una relación que permite que se desplieguen. Las conductas prosociales, por ejemplo, tienen que darse en un contexto que permita la emergencia de esa característica. Entonces, la interacción con el profesor o la profesora es una interacción que puede permitir abrir, ¿cierto?, esta posibilidad conductual en los y las estudiantes, ¿sí? Acá. Si continuamos un poquito en esta misma línea de pensamientos, es interesante considerar qué condiciones generan un apego seguro en contextos de aula, es decir, qué condiciones incrementan la probabilidad de regular el estrés y qué condiciones aumentan el bienestar en estos espacios. En primer lugar, aumentar la sensibilidad y las interacciones cálidas y positivas con los estudiantes. Está demostrado hace mucho tiempo que el refuerzo genera un mayor impacto en el aprendizaje que el castigo. Es decir, buscar lo que sí funciona, mostrarle lo que sí hace bien. El refuerzo es muy significativo al momento de generar aprendizajes. También, el segundo punto, mantener altas expectativas con los estudiantes. De alguna forma, eso, como mencionó también don Marco, lo señalaba Vygotsky con la idea de la zona de desarrollo próximo. Siempre pedirle un poquito más al estudiante y siempre esperar lo mejor de ellos. Eso sí, esa expectativa sí se nota en la relación y sí impacta la forma en la que el estudiante piensa sobre sí mismo, pero también qué tanto se compromete en el aprendizaje, ¿sí? Otro elemento que se recomienda es la inducción, es decir, explicar las razones por las cuales se plantea una regla o explicar por qué es significativo implementar una cierta medida. Esa explicación incrementa la probabilidad de esta seguridad o este ambiente que permite un aprendizaje y un bienestar mayor. También ayudar a los y las estudiantes a tener relaciones positivas entre sí. Esto tiene que ver con cómo la figura del profesor o profesora es un modelo de comportamiento prosocial, de cómo resolver conflictos, de cómo conducirse con los otros, de cómo ofrecemos oportunidades para que se ayuden entre los compañeros, que se puedan apoyar, y también cómo uno opera el modelado a través de incrementar las felicitaciones, el respeto por el otro, agradecer, ¿sí? El vínculo social o esta forma en la que ocurre el apego en contexto educativo tiene una importancia muy significativa en el clima social de aula. Diversas investigaciones han dado cuenta acerca de cómo el clima social no solamente facilita el aprendizaje de los contenidos, sino que también facilita el desarrollo de comportamientos prosociales. Esta investigación que yo cito acá es una investigación que intenta relevar cómo, más allá de contenidos, lo que nosotros aprendemos en contexto educativo es habilidades prosociales como la empatía y la sensibilidad, que principalmente las aprendemos cuando existen relaciones sociales que permiten el despliegue de esas características. Yo creo que es súper importante considerar esta noción de despliegue. Hay una noción de Minuchin que señala que nosotros somos seres multifacéticos, ¿sí? El self multifacético, y que tenemos muchas posibilidades de desplegar características, pero esas características que nosotros mostramos se dan en el contexto de una relación que permite su emergencia. Por lo tanto, una relación desde el apego seguro en contexto educativo permitiría que la persona despliegue estos comportamientos prosociales, empáticos, sensibles. Es la relación la que permite el despliegue de esas características, ¿sí? Cuando hablamos acá del clima social en aula, pensamos que hay una serie de factores que inciden en que se dé un clima que permita la emergencia de un apego seguro. En primer lugar, es que existan ciertas normas o ciertas reglas y sobre todo un sentido de pertenencia, de una característica asociada a ese grupo. La actuación del profesor o profesora y cómo éste modela buenas relaciones interpersonales hacia los compañeros y entre compañeros también. Y por último también, cómo nosotros somos agentes que ayudamos o acompañamos las relaciones entre los compañeros con trabajos grupales, con estrategias en aula, etc. Aquí es importante entender la relevancia de las estructuras y los límites dan seguridad, y también de las competencias relacionales como la empatía y la sensibilidad.
Esto es un elemento significativo, porque cuando hablamos de apego seguro, el tema del límite, de la estructura, de las normas, de las reglas, son elementos que sí proveen de mucha estabilidad y tranquilidad y que facilitan la creación o la formación de relaciones y de vínculos saludables, ¿sí? El clima social en aula se ve determinado por una serie de factores que yo quisiera revisar acá. Cuando nosotros hablamos de la empatía, tiene que ver con esta capacidad de poder ponernos en los pies del otro. Ese es el empatos. Empatía viene de empatos en los pies del otro. Y tiene que ver con la capacidad de poder comprender cómo este contenido o esta información que yo estoy entregando es recibida por la contraparte. Es la capacidad de poder ver cómo lo ve desde su lugar. Eso es tremendamente significativo y tiene que ver con la sensibilidad, ¿sí? Con entender cómo esta persona está percibiendo aquello que yo le estoy entregando, ¿sí? Y cuando yo hablo de la empatía, un elemento que es súper importante es la implicación afectiva. Es decir, que exista, a veces se describe como el engagement, es decir, que la persona esté involucrada afectivamente en lo que está haciendo. Y este punto es importante cuando hablamos de la motivación. La motivación es un fenómeno circular. Y cuando entendemos la motivación como un fenómeno circular, si el profesor o la profesora está motivada, esa motivación termina impactando al estudiante. Porque de alguna forma esta implicación afectiva, esta emocionalidad, activa también la emoción del otro. Y esa es la implicación afectiva. Es decir, que cuando ustedes hablaban en el chat también, que era afectiva, que tenía humor, que era cálida, ese tipo de elementos influyen en el clima y en la relación que se establece con los y las estudiantes. La autorregulación tiene que ver con lo que mencionó también don Marcos sobre la inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia emocional tiene dos partes, tiene la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal o las competencias personales tiene que ver con el autoconocimiento y la autorregulación. Y la inteligencia interpersonal tiene que ver con las habilidades sociales y con el conocimiento social. Es decir, si yo quiero regular la emoción de otra persona, lo primero que tengo que hacer es conocer o regular mis propias emociones. Y esa es la definición de la inteligencia emocional. Conocer y regular las propias emociones y a través de ese conocimiento, ¿cierto? Conocer y regular las emociones de los otros, ¿sí? Otro elemento importante en el clima social es el tema de la autoeficacia. Es el convencimiento o la sensación de que uno puede generar cambio en un otro. Y eso es súper importante en la figura del profesor y la profesora. El convencimiento profundo del impacto que tiene en la vida de ese otro al cual le enseña, ¿sí? Y al asumir esa responsabilidad y tener conocimiento de ese impacto, uno de alguna forma puede transmitirlo, ¿sí? Y eso igual tiene que ver con el autoestima, ¿sí? El autoestima del profesor y la profesora, pero también cómo su interacción impacta en el autoestima de los y las estudiantes. Recordemos que ingresar al sistema educacional supone el primer momento en donde a mí me evalúan y me comparan con mis compañeros. Y eso tiene un impacto en el autoestima de los niños y las niñas, ¿sí? Por lo tanto, para impactar en el clima social, es súper importante creer en la habilidad que uno mismo tiene para poder hacerlo, ¿sí? En la habilidad que uno tiene en términos del impacto emocional que esa interacción supone con los y las estudiantes, ¿sí? Creo que no vamos a alcanzar a compartir las opiniones porque me parece que me quedan un poquitos minutos de la presentación, pero posteriormente estoy abierta a sus preguntas y comentarios, ¿sí? Solamente quisiera mostrarles brevemente esto para poder ir cerrando mi presentación por temas de tiempo, ¿sí? Cuando hablamos entonces acerca de esta confianza en la propia implicación emocional en el contexto de la relación con el estudiante y cómo esto genera un apego seguro que facilita, ¿cierto?, el aprendizaje no solamente de contenido, sino también de habilidades humanas, hablamos de la importancia de adaptarnos a los distintos contextos y eso con la pandemia ha sido un descubrimiento, hacer clases a través de estas plataformas y gestionar los vínculos a través de estas plataformas, a confiar en la propia capacidad de poder generar aprendizaje, con la noción de un propósito, cuál es el sentido de mi trabajo en este contexto, ¿cierto? Siendo profesor, siendo profesora, la motivación que está muy vinculada con la emoción. De hecho, algunos autores dicen que es como son dos caras de la misma moneda, la motivación y la
emoción, porque de alguna forma emoción significa moverse hacia, es decir, para yo motivarme tengo que estar emocionado, ¿sí? Moverse hacia la emoción. Entonces la motivación implica despertar algún tipo de emoción en un otro, la autorregulación, que es parte de la inteligencia emocional, la regulo a mí misma para poder regular a otros, y el sentido del humor que igual apareció en el chat de lo que se acordaban de sus profesores y profesoras. El sentido del humor, por ejemplo, es una habilidad súper significativa para generar vínculo también, ¿sí? Acá. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que un profesor o una profesora pueda generar una educación emocional efectiva que permita el desarrollo de un apego seguro y que permita generar un espacio humano de interacción? Amanda Céspedes dice lo siguiente: la efectividad real empieza por creer en sí mismo y en sí misma, creer desde el corazón que uno genera un impacto y que puede generar una trascendencia en sus estudiantes, ¿sí? Eso es súper importante, porque insisto, cuando hablamos de la competencia emocional tiene que ver con el autoconocimiento y la autorregulación, y parte desde ahí el impacto que podamos tener en las emociones de los otros. Entonces, brevemente cerrando un poquito la presentación, la educación emocional efectiva, es decir, la capacidad de gestionar vínculos dentro del aula, dependen en primer lugar de tener un conocimiento general acerca de las características evolutivas de los niños y las niñas y de los adolescentes, conocer la importancia de la emocionalidad en el desarrollo y que todas las habilidades cognitivas cruzan por un aspecto emocional y afectivo. La memoria está muy influenciada por la emoción, por ejemplo, ¿sí? También conocer técnicas efectivas de resolución de conflictos, de alguna forma cómo administramos el poder dentro del aula, cómo utilizamos la evaluación como una estrategia que permite la retroalimentación, cómo utilizamos esas herramientas. También la comunicación, para que sea efectiva, debe ser afectiva, es decir, debe incorporar el componente emocional. Hablamos acerca de acá también del autoconocimiento, la capacidad de conocer y regular las propias emociones para hacerlo con un otro también, y una reflexión, ¿cierto? Mantener constantemente la reflexión acerca de cuál es nuestra misión como educadores, cuál es nuestro sentido en esta misión como educadores, ¿sí? Creo que estoy en el tiempo y les pido disculpas por eso. Entonces, solamente quisiera cerrar con esta idea de que el profesor y la profesora, actuando como un modelo, puede instalar en el estudiante habilidades distintas que no tenía al momento de entrar al aula. Es decir, permite el despliegue, ¿cierto?, de capacidades que incluso pueden ser desconocidas para el estudiante hasta antes de conocerlo. Así que muchas gracias. Agradecemos la exposición de la psicóloga Marianne Wenzel Vita e informamos a los asistentes que finalizadas las intervenciones de ambas expositoras se iniciará el espacio de preguntas, las cuales se recolectarán durante el transcurso de la jornada a través de la opción de preguntas y respuestas y también por nuestras redes sociales en Facebook de Alta Watch y Talento en tu Escuela. La segunda conferencia, titulada Emocionarse para aprender, nuestros docentes son la clave, está a cargo de la doctora Ana Fuensanta Hernández Ortiz. Ella es doctorado en Psicología y pedagoga de la Universidad de Murcia, España, con más de 7 años de experiencia en trabajos con niños y familias en la rama de la orientación pedagógica y educativa. Es diseñadora de programas y proyectos educativos y formativos y ha sido ponente en varias jornadas y congresos científicos sobre educación. Investigadora e innovadora para crear metodologías educativas que den resultados óptimos en el aprendizaje. Ingeniería en la educación. Dejamos con ustedes a la doctora Fuensanta Hernández Ortiz. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí de nuevo con todos. Y bueno, cuando me comentaron de hacer este seminario, me pareció muy interesante y sobre todo por darle continuidad a lo que ya habíamos expuesto anteriormente, que era sobre la autoestima. Por lo cual, cuando me puse a pensar qué era realmente lo importante de este seminario, me vino a la cabeza que como los docentes. ¿Por qué? Porque realmente para mí los docentes son la clave, tanto para ellos mismos como para los alumnos y sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿cómo comenzar? Ese es el principio de ¿cómo lo podemos hacer? Pues yo sobre todo me voy a centrar
en los docentes y vamos a hacer dinámicas, técnicas y os voy a dar un poquito como las cosas que yo hago que han salido muy bien, el equipo como han salido y es lo que quiero trabajar con vosotros pues esta tarde. Entonces, cuando yo pensé, los docentes son la clave. ¿Por qué? ¿Por qué son la clave? Pues mirad, por ejemplo, esto es un profesor, ¿no? Es la imagen que tenemos. O esta profesora, es otra imagen, el cariño, el afecto, el grupo. Pero también un profesor es magia. Son regalos, es algo más, es como ha dicho la compañera, es afecto, son abrazos, ¿verdad? ¿Cuántas veces, cuántos alumnos no hemos tenido que decir, venga, yo estoy aquí contigo, yo te doy un abrazo? Y son orientadores. Por lo tanto, ¿qué sois? ¿Qué somos los docentes? Pues cuando me puse a pensar realmente, somos un conjunto de palabras, juegos, creatividad, emociones, esperanza, lucha, líderes, guías. Se me venían tantas palabras a la cabeza que al final lo que pensé es que al final somos personas, ¿de acuerdo? Y como personas hay algo que nos hace únicos y es el don de las palabras, para poder emocionar, para emocionarnos a nosotros, para poder emocionar a los alumnos. ¿Qué es lo mejor para comenzar con ellos? Pues yo siempre lo hago, ¿vale? Os doy un pequeño tips. Yo siempre utilizo cuentos. ¿Por qué? El cuento abre a otro mundo, nos deja entrar dentro de la imaginación de cada uno de ellos, nos puede ayudar con las emociones. Orejas de mariposa, por ejemplo, un libro muy bueno para trabajar la asertividad. Topito Terremoto, otro muy bueno para poder trabajar con los niños que ven que tienen etiquetas o que no se pueden llegar a comprender. El abrigo de pupa para trabajar el miedo. Ramón el preocupón, para los niños que se preocupan siempre, mis pequeños regalos, el que saber que algo pequeñito igual puede dar una emoción muy grande. Y Palabras con corazón, es un libro único, es estupendo para explicar cómo una palabra puede hacernos sentir bien, pero a la misma vez nos puede hacer sentir mal, ¿verdad? Docentes, profes, maestros, a que muchas veces una sola palabra puede hacer que un niño despegue o una misma palabra puede hacer que un niño se estanque. Por lo cual, vamos a abrir el mundo al maravilloso mundo de los cuentos para abrir el apetito emocional, para empezar a calentar motores con nuestros alumnos. ¿De acuerdo? En segundo lugar, cuando vamos a trabajar con ellos, sobre todo en estos momentos, trabajar la importancia del cómo estás. ¿De acuerdo? Esto me pasó y os lo voy a transmitir directamente para que lo podáis usar y os lo dejo para que hagáis con él lo que mejor veáis en los momentos. Cuando socialmente le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Si me decís, os pregunto a vosotros, ¿cómo estáis? ¿Qué es lo normal que me vais a decir? Bien, ¿no? Estamos bien. Uno puede estar bien, puede estar mal, pero siempre tenemos esa fea, digamos, de sí, estoy bien, no me pasa nada, estoy muy bien, ¿verdad? Bien, pues eso me pasó con los niños. Entonces yo abría la asamblea con ellos y empezaba a preguntarles, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y me decían, bien, bien, ¿verdad? La cara era una cara expresiva de felicidad. Otros me decían, bien, y otros me decían, bien. Y ahí dije, ¿qué puedo hacer para llegar un poquito más a ellos? Y fijaros, qué importante es la palabra. Se me ocurrió hacer esto. ¿Cómo estás? Y decirles, bien, 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 regular o bien, mal. A partir de ahí me di cuenta, como mis alumnos, incluso vía internet, me decían, profe, bien, bien. O me decían, uy, bien regular. O bien mal, no, estoy mal porque hoy me ha pasado esto, he tenido este problema. Por lo cual saltábamos esa barrera social de hacer creer que todo está bien, que yo estoy bien, que no me pasa nada, no te preocupes. ¿Por qué? Por lo mismo que decía Marcos, ¿no? Un poquito. El hecho de trabajar las emociones ha sido algo muy reciente y todavía nos estamos acostumbrando a que realmente decir las emociones no es debilidad, es fortaleza. Poder expresarlas es fortaleza. Poder conocerlas y reconocerlas es fortaleza.
Y a partir de ahí, ¿vale? Pues una vez que hemos abierto el apetito con los cuentos, que después hemos pasado a lo que es preguntar el cómo estás, ese interés, como decíais, que el profesor sentía algo, que os preguntaba, que os sentíais como más cerca de ellos, pues proponer un juego creativo, ¿vale? Y es lo mismo que os voy a proponer a vosotros, ¿vale? Mirad, os propongo este juego, 9 puntos, ¿de acuerdo? A partir de estos 9 puntos, tenéis que pasar por todos los puntos con solo 3 líneas, pero sin levantar el lápiz de la hoja. Vale, os doy unos segunditos, a ver si lo sabéis, ¿vale? Venga. ¡Ánimo! Entender que es creatividad. La creatividad es algo que se le llama también pensamiento lateral. Y es bueno trabajar la creatividad porque la creatividad va conectada con el sistema límbico, con las emociones y con la motivación. Crear significa ser feliz, saber que he podido hacer algo yo, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? Bien, os voy a dar la respuesta, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Es salirse, eso es crear. Cuando queremos ser profesores creativos, tenemos que entender que nos tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y si nosotros salimos de nuestra zona de confort, los alumnos salen de su zona de confort, nos siguen, porque somos su modelo, nos van a seguir. Y abrir una puerta que no sea solamente A y B, sino que también hay C, o B, o F, o J, o Z, hace que ampliemos a la diversidad de todos nuestros alumnos, le vamos a hacer motivar, le vamos a hacer sentirse bien. Y crear le va a dar una solución a problemas, que es realmente lo que estamos hablando de la creatividad. Por lo tanto, ¿qué es necesario en estos momentos que estamos pasando? Cuando un profesor se tiene que conectar y está viéndolo todo a través de una web, internet, a veces se me corta, a veces no, los alumnos me escuchan, no me escuchan, este se me ha ido, no está. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que ser? ¿Vale? Lo más importante, promover el aprendizaje a través de las emociones. Docentes tienen que ser un modelo para su alumnado, tienen que saber sentir ellos y una vez que ellos lo sientan, ¡pum!, soltarlo para los demás. Son protagonistas y sabéis que tenéis que ser los protagonistas y sois parte del equipo. Y tenéis que hacer parte del equipo a los alumnos. ¿Con qué? Con sentimiento de pertenencia, con esperanza, muy importante en este momento. Si no hay esperanza, no hay humor, no hay creatividad, no hay nada. No podemos perder la esperanza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué voy a mostrar ahora también? Educación e inteligencia emocional, cómo promover la motivación interna, la creatividad, el flow, el flujo, el humor y la resiliencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, vamos a promover la autoestima y el autoconcepto, tanto de los docentes primero, ¿para qué? Para que sepamos hacerlo con nuestros alumnos. La autoestima, cuando la quiero promover, tengo que saber que tenemos un lobo blanco y un lobo negro en nuestro interior. Ese lobo blanco y ese lobo negro, como os habéis figurado, el lobo blanco representa, digamos, las emociones positivas, las emociones de la alegría, el bienestar, la felicidad. Y el lobo negro representa la tristeza, la desazón, la nostalgia. Pero ¿hay que ocultar al lobo negro? No. Hay que tener, es una batalla, no es un juego de fuerzas, sino un juego de equilibrio. Ahí está la clave. Se trata de equilibrar, se trata de regular las emociones. No dejar que salga solo el lobo blanco y que se quede oculto el lobo negro, porque eso nos va a perjudicar a la larga. Tampoco dejar que el lobo negro salga y se quede oculto el lobo blanco. Pensar siempre en esta imagen de los dos lobos. ¿Y cómo podemos trabajar eso? Bien, os voy a dar 2 dinámicas o técnicas que podemos hacer. Al principio de la clase, si hacemos una asamblea y nos sentamos con nuestros alumnos y les preguntamos qué ha sido lo mejor del día o de la semana, o qué ha sido lo peor del día y de la semana, uno por uno, que se puedan expresar.
¿Qué vamos a crear? Un sentido de pertenencia al equipo. Vamos a sentir que entre ellos se pueden identificar e incluso a la larga se pueden ayudar. Eso me ha dado resultado. Si yo os preguntara a vosotros ahora mismo, ¿qué ha sido lo mejor de este día? ¿Qué habéis tenido como algo mejor? Te quedas pensando, tienes que pensar, tienes que reflexionar, pero aparece. A mí los alumnos me decían, pues lo mejor de este día es que hoy he comido espaguetis, o lo mejor de este día es que mi madre me ha podido llevar al cole, o lo mejor de este día ha sido, ¡guau!, que me he levantado sin que mis padres me avisen. Y luego cuando le preguntas, ¿y qué ha sido lo peor? Pues lo peor, algunos al principio, fijaros lo importante de las emociones, es que dicen, nada, todo ha ido bien, todo normal, no ha pasado nada, ¿vale? Cuando empiezan a ver que sus compañeros, con que uno diga que ha sido lo peor, y comenzando por el docente, como empezaba yo, ¿vale? Y siempre empezando por lo peor y luego lo mejor, ¿de acuerdo? Ven que tienen esa libertad, que pueden decirlo y que además hay gente que los escucha, que hay gente que se va a preocupar por lo que estén haciendo y se van a ocupar en ese momento. Y otro elemento muy importante es que una frase que es mía, ¿vale?, sobre la motivación intrínseca, que es la que hay que trabajar. Y comienza cuando nos empezamos a interesar por los demás y cuando resaltamos sus cualidades. Daros cuenta, si yo ahora nos conociéramos y nos viéramos cara a cara y yo empezara a decir, sois geniales, sois lo mejor de este país, tenéis una cualidad increíble, vosotros jugáis con las palabras, hacéis magia, sois magos, sois protectores, sois héroes. ¿Cómo os sentís? ¿A que os sentís con una motivación, a que ya es diferente? Pues imaginar eso a vuestros alumnos. ¿Qué les hace sentir? Les hace sentir especiales. Y eso lo pude ver en digamos, un instrumento que creé para poder ver cómo cada uno se veía, para poder trabajar esa autoestima y el autoconcepto. En el primer recuadro sería cuestión de poner las cualidades físicas de cada uno, cómo se ven físicamente, tanto en atletismo como en deporte, como no deporte, con sus habilidades, sus manos, su cara, sus ojos, cualidades emocionales, cómo se sienten, qué emoción tienen ellos para poder compartir con los demás. Pues había un niño que me dijo, yo es que lo mejor que tengo es que mi alegría invade a todo el mundo. Qué bonito, ¿no? Qué bien. Las cualidades intelectuales, que sepan apreciar qué talentos tienen, qué habilidades pueden desarrollar. Uno me decía, pues yo soy muy bueno con la arcilla, pues muy bien, genial. Otro me decía, yo soy muy bueno calculando, perfecto, maravilloso. Y las cualidades sociales. ¿Qué nos da este instrumento? Mucha información de la autoestima que están teniendo nuestros alumnos, ¿vale? Y para trabajar la inteligencia emocional, yo trabajo con el modelo de Salovey y Myers. Ellos fueron los precursores de qué pasos, cómo trabajamos la inteligencia emocional, cómo lo hacemos con nuestros alumnos, ¿vale? El cerebro necesita emocionarse para aprender. El sistema cognitivo está formado por las funciones ejecutivas y las funciones ejecutivas del córtex frontal están unidas con el sistema límbico. Y el sistema límbico está nuestra querida amígdala, nuestro querido hipocampo, que sin ellos no funcionaría nuestra memoria, por ejemplo. No seríamos capaces de recordar. ¿Y cómo recordamos? Recordamos a través de emociones. Y nuestra memoria a largo plazo queda grabada a fuego por las emociones que tenemos en ese momento. Por lo tanto, el primer paso para trabajar es la percepción emocional. ¿Cómo percibo mis emociones? ¿Cómo las identifico? ¿Y cómo lo hago en los demás? ¿Vale? Incluye incluso cómo puedo expresarlas. No solo identificarlas, sino cómo las expreso, cómo las puedo discriminar y cómo las puedo identificar en los otros. Porque ya sabéis que hay muchas veces que hay niños que les cuesta mucho expresar emociones y hay que saber identificarlas. Y para esto, ¿cómo trabajo yo? Pues yo trabajo sobre todo con la vista, el oído, el olor y el sabor y el tacto. ¿Por qué? Porque por ahí entran nuestros estímulos, ¿vale? Con nuestros sensores. Por lo cual, cuando trabajo con la vista, trabajo con obras de arte. Cuando trabajo con el oído, trabajo con música, trabajo con golpes.
Cuando trabajo con el olor y el sabor, importantísimo. Sabéis que el olor, el nervio olfativo, va directamente conectado al sistema límbico, por lo cual saber qué emoción nos da ese olor es maravilloso. Yo tengo unos botecitos que trabajo con olores y se los paso a los niños, y qué bonito fue un día que a un niño le pasé uno que era olor a café y me dice, bueno, todos los niños me decían, ¡ay, qué asco! No, esto me produce asco, no me gusta. Y ese niño, cuando lo olió, me dijo, uy, me recuerda a mi madre por las mañanas cuando se levanta. Es mi madre. ¡Oh! Es el olor a mi madre, qué ilusión, qué alegría. Trabajar así, ¿vale? Para recordar, para fomentar esa motivación. Y el tacto, jolín, cómo nos cuesta, de verdad, tocarnos. Es alguna cosa increíble. El que los niños se toquen, se palpen, se sientan a partir del tacto. Que un abrazo, yo tengo niños que al principio los abrazos se me quedaban así, como tiesos, casi sin respiración. Entonces es necesario saber cómo abrazar, porque tampoco vamos a abrazar asfixiando a los niños, ¿de acuerdo? Pero es importante. Mirad, por ejemplo, os he puesto 2 cuadros de cómo trabajo yo con las emociones. Si yo os presentara este cuadro, y además trabajo con el conocimiento porque les voy presentando un poquito de arte a los niños. Así es que, pues, El baño, de Joaquín Sorolla. ¿Qué emoción os produce si yo os preguntara? ¿Qué sentís? ¿Qué quiso expresar el autor? ¿Qué veis aquí? ¿Vale? Pues muchos niños me han dicho vergüenza, me han dicho felicidad, me han dicho, ¿vale? Pues yo una vez que me dicen todo, les pongo, pues, alegría, ¿verdad? Una emoción básica. Trabajo con emociones básicas y con emociones complejas, como esta. Por ejemplo, a ver, que yo siempre les digo, cuidado con esta, mucho cuidado. No os fijéis en el cuadro ni en las percepciones que uno tiene sobre el cuadro. Fijaros en las caritas de los ángeles. ¿Qué emoción tienen esos ángeles? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos expresan esos ángeles? ¿Vale? Pues me lo aciertan los niños, espero que vosotros también, ¿eh? Aburrimiento. Fijaros, ¿vale? Uno cuando ve el cuadro dice, qué mono el cuadro, qué bonito, porque es con una virgen, ¿verdad? Qué bonito, la Madonna. Vaya, pues los ángeles están un poquito aburridos, ¿eh? En fin. El segundo paso, la facilitación emocional. ¿Por qué? Porque las emociones sentidas entran en el sistema cognitivo. Las emociones priorizan el pensamiento y dirigen la atención. Si queremos saber para dónde dirigir la atención de nuestros alumnos, lo tenemos que hacer así. Y entender que el estado de humor cambia, ¿vale? También entender que las emociones no son iguales para todos, ¿de acuerdo? Y que los estados emocionales nos van a facilitar poder afrontar nuestra labor. ¿Cómo lo trabajamos? Pues, por ejemplo, si yo pongo primero una canción, ¿vale? Que esto no se dice, pero una canción alegre, y yo les digo, concentraros en ella y escribir 5 acontecimientos significativos de su vida. Cuando son más grandes les digo escribir, cuando son pequeñitos les digo dibujar, ¿vale? Todos. Cuando pongo una canción alegre que yo no les digo nada, me dibujan saltando en el parque, con sus abuelos, todo. Cuando pongo la segunda, que es con la tristeza, todos me ponen algo triste, algo, un fallecimiento, algo que les ha ocurrido, ¿vale? Por lo cual facilitan las emociones. También es importante comprender las emociones, saber etiquetarlas. Nos falta mucho vocabulario emocional, muchísimo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de películas, cortos, aquí os dejo para que los podáis ver después, conocer y tener vocabulario emocional, hacer universo de las emociones básicas y complejas. Si yo pongo el universo de la tristeza, ¿qué conlleva? La tristeza, la nostalgia, la incertidumbre. Si yo pongo el miedo, ¿qué conlleva? La ansiedad, la fobia, ¿vale? Que lo sepan representar y luego transformarlo en juegos. Juegos pues como la oca de las emociones, el tabú de las emociones, la ruleta de las emociones, ¿vale? Y por último, la regulación emocional. Creo que es lo más difícil que tenemos como seres humanos. Cambiar la forma de pensar, identificar las distorsiones que tenemos, comprobar los hechos, saber que cuando me viene una emoción, cómo la estoy sintiendo y cómo la puedo relajar, cómo la puedo
mover hacia otra, ¿vale? ¿Y si aparecen las siguientes emociones que os digo ahora? Por ejemplo, si aparece la ira, ¿qué hacemos? Pues podemos dejar 20 minutos, acompañar en el proceso, ¿vale? Y luego, pues, por ejemplo, decirles, acuérdate de los ingredientes de un pie de limón, ¿vale? O dime la alineación de tu equipo favorito. El miedo, tenemos que entender que el miedo hay que comprenderlo y protegerlo, ¿vale? Tenemos que saber que el niño necesita protección. La tristeza, animar o cuidar. Cuidado que aquí entra la empatía. En el interés, es muy importante saber qué intereses tienen nuestros alumnos para a través de esos centros de interés poder motivar. La sorpresa es importante orientarla y prevenirla. Hay sorpresas negativas y sorpresas positivas. La alegría, comprenderla y compartirla. El disgusto nos sirve para saber qué sucede y cómo podemos ver las causas. La envidia, trabajar para la evitación. La culpa, hay que trabajar reduciéndola y desplazándola hacia otra. Y la admiración, sobre todo aprendiendo y racionalizando, sobre todo cuando tenemos ahí unos youtubers que no son muy buenos. Diario de las emociones semanal os invito para que lo hagáis, ¿vale? Al finalizar el día, un espacio en el cual miramos las situaciones que hemos tenido, la emoción, cómo lo hemos solucionado y si lo podríamos haber hecho de otra forma, ¿vale? La creatividad, la motivación, ¿cómo la trabajamos? Bien, la creatividad a través de la técnica de los 6 sombreros y además nos sirve para trabajar la empatía. ¿Por qué? Porque cada uno de los sombreros que van a tener nuestros niños es una forma de pensar y tenemos que dar un problema y ellos ver cómo lo van a solucionar a partir de esa forma de pensar y llegar a un consenso, ¿vale? La psicología positiva es una rama extraordinaria. No solamente se centra en la enfermedad, sino en cómo salir adelante. Y para eso trabajamos el humor. ¿Cómo lo trabajo yo? Pues riéndome de mí misma, ¿no? Un docente, yo tengo un compañero que es clown, es un payaso, y él me dice, jolín, es que para hacer yo reír a los demás, primero me tengo que reír de mí. ¿Y cómo lo hago yo, por ejemplo? Pues con un espejo, nos miramos, ponemos la cara en el espejo, imaginar que le empezamos a poner cejas postizas, le ponemos ojitos, le ponemos una nariz y le ponemos una boca con mascarilla, por supuesto, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajar el flow? ¿Qué es el flow? Es el fluir, es ese momento en el que el tiempo, el espacio, todo se detiene, tu atención está fija, pero es en uno de los momentos más difíciles que hemos pasado. Y ahí estamos puestos y va a salir nuestro talento y nuestra habilidad disparada. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Ver que nuestras habilidades van con el reto propuesto. Es decir, si yo propongo a mis alumnos un reto demasiado alto y sus habilidades son más bajas, ¿qué vamos a producir? Ansiedad. Si, por el contrario, las habilidades van de sobra y el reto es muy pequeño, el objetivo es pequeño, pues se nos aburren. ¿Dónde está el flujo? Ahí, en saber dónde, qué objetivo ponemos, qué reto le proponemos, pero para eso tenemos que analizar sus habilidades. Y la resiliencia, ¿cómo la podemos trabajar? Pues fijaros este hombre subiendo las escaleras que nos da el dato. ¿Cómo podemos hacerlo? Con biografías, ¿vale? Biografías en las cuales ponemos el punto de partida y hacemos memoria de dónde estábamos. Y a partir de ahí, con escalones, ¿qué hemos conseguido? ¿Dónde he llegado yo? Si yo soy un niño que no sabía sumar y ahora, a día de hoy, sé hacer sumas conllevadas, me tengo que dar cuenta y me siento orgulloso. Si os lo dijera a vosotros, ¿dónde estabais hace 2 años? ¿Y qué habéis construido hasta el día de hoy? ¿Qué habéis hecho como profesores? ¿Cuál ha sido vuestra labor? ¿Vale? Y ahora os propongo un reto para finalizar y con esto termino, ¿de acuerdo? Para que sepáis cómo promover la creatividad, el humor, todo junto por un proyecto. Imaginaros, pues, que ahora mismo, perdonad, pero somos ingenieros, ¿vale? Lo siento, hemos cambiado el rol y nos ha contratado la NASA. Bien, ¿no? Porque además por la pasta nos viene muy bien, como se dice aquí en España. Pues necesitan un grupo de ingenieros, y todos vamos a ser ahora ingenieros, y necesitamos descubrir una metodología nueva
para enseñar a sus trabajadores de la NASA, cuidado, geometría. Cuidado, geometría. Y pues siento deciros, pero esto es lo que nos han enviado, un cuadro. Un cuadro nos han enviado, observadlo, ¿vale? Como lo vais a tener, lo vais a poder observar, lo vais a poder trabajar incluso en equipo, que mola mucho. ¿Y qué tenéis que hacer? Vamos a forzar conexiones entre el foco creativo y la lámina, el dibujo, el cuadro. ¿Qué vamos a hacer para saber qué metodología vamos a averiguar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que empezar diciendo, por ejemplo, pues esto se parece a nuestro problema en que, puntos suspensivos, este aspecto de la lámina o dibujo está relacionado con... ¿Y si hiciéramos como... Nuestro nuevo producto es como, porque, ¿vale? Conclusiones. Nuestra innovación metodológica para que aprendan geometría sería, y una vez que hemos hecho eso, ¿la podemos aplicar a nuestros alumnos? Pensadlo y espero que lo hagáis, ¿vale? A ver si cuando volvamos en algún momento, si nos encontramos, me decís que os ha ido bien. Muchísimas gracias a todos y de nuevo, un placer formar parte de esta gran familia. Agradecemos la exposición de la doctora Ana Fuensanta Hernández Ortiz y invitamos a las panelistas, a ambas, a que prendan sus cámaras para dar paso a la ronda de preguntas y respuestas que nos han estado entregando todos los participantes, tanto por el preguntas y respuestas y también por el chat y también por las redes sociales nos han llegado varias preguntas. ¿Sí? Así que voy a ir haciéndole las diversas preguntas a una y luego a la otra. Súper. Para Mariane, dice, tengo una duda acerca de las expectativas sobre los estudiantes. ¿Es válido? Porque me pasa que siento que esas expectativas pueden ser mucho más del docente que del estudiante. Quizás lo bueno sea democratizar las expectativas con los y las estudiantes. Cuando no se cumplen las expectativas, suelen producir frustración. Y algunos profes traspasan eso a los alumnos. ¿Son buenas las expectativas sin conocer totalmente las metas de las y los estudiantes? Nos pregunta el profesor Jorge Cortés. Jorge, tienes toda la razón. La idea de las expectativas, de las altas expectativas, tiene que ver con transmitirle confianza al estudiante en que uno ve sus habilidades y ve sus capacidades y conversar con él hasta dónde quiere llegar, qué quisiera alcanzar. Esto tiene que ver con una habilidad también de la competencia interpersonal, que es la habilidad de reconocer habilidades en un otro, ¿sí? Y es un valor súper importante del profesor, esa capacidad de ver en el otro algo que quizás él no ha visto en sí mismo. En ese sentido son altas expectativas, de saber, confiar y transmitir al estudiante una confianza en que él puede desplegar ciertas capacidades que incluso quizás no, hasta ahora no sabe que él tiene. Pero sí, por supuesto que estas expectativas tienen que ver con conocer a ese estudiante y conocer las características de ese estudiante, ¿sí? Entonces, espero responder a tu pregunta, ¿sí? Muchas gracias, Mariana. Ahora una pregunta para la doctora Ana Hernández. Dice, al abrir los espacios para compartir emociones que pueden ser más difíciles o dolorosas, ¿cómo manejar esto? ¿Cómo podemos manejar las emociones que vamos a hacer fluir en nuestros alumnos sin perder el foco? Digamos las que son más la tristeza, el miedo, la verdad es que las tenemos que ver como emociones propias nuestras, como algo que es normal. O sea, si lo hacemos en nuestros alumnos, como que lo pueden contar, como que tienen el momento para expresarlo y que son emociones, que no son emociones ni negativas ni positivas, simplemente son suyas y que las pueden compartir con los demás y nosotros estamos ahí para ayudarles. Si sienten ira, si sienten tristeza, si sienten vergüenza, o sea, hay niños con muchísima vergüenza y que no hay que decirles, venga, dale, vamos, ponte, que lo vas a hacer bien, no hay que empujarles, hay que escucharlos. Y una vez que lo has escuchado, sabes su historia, tiras, como yo digo, del hilo y vas rascando un poquito, vas sabiendo cómo ayudarles, vas poniéndole los pasitos siguientes para ayudarles. Y eso transformarlo en algo como que no pasa nada, que pueden llorar, por ejemplo. No hay que decirle, venga, no llores, ya está bien. No, llora. Después, cuando hayas llorado, vamos a recuperarnos. Y te voy a ayudar, te voy a guiar. Muchas gracias, Ana. Ahora les vamos a hacer una pregunta a ambas
que dice, ¿el exceso de afectividad no afecta el acceso al pensamiento y aprendizajes de nivel superior? Ana, ¿quieres responder tú Como ustedes o quieran. parto yo? Tú si quieres. Sí. Usted primero, sí. Eh, Puedo partir. De alguna forma, son súper complementarias, es todo lo contrario. La memoria tiene que ver con la emoción, tiene que ver con activar el cerebro emocional. Entonces, desde ahí, quizás tiene que ver más como con la regulación de las emociones. ¿En qué medida yo logro regular las emociones? Emociones tales como el miedo, por ejemplo, o la ira, que podrían, aquí es importante regular en contextos de aprendizaje, pero efectivamente pensaría todo lo contrario, porque la emocionalidad facilita el aprendizaje, ¿sí? Siempre y cuando esté regulada, ¿sí? No sé, Ana, ¿qué te parece? Sí, no, además es que, a ver, exceso de afectividad no lo entiendo como tal. Entiendo que es trabajar las emociones. Ahora, claro, otra cosa es que, por ejemplo, si siempre estamos diciendo que todo es positivo, no pasa nada, todo es fabuloso, todo es maravilloso, lógicamente si vamos creando o criando en esa lógica, cuando llega un momento y llegan a ser adultos y se tienen que enfrentar y se tienen que frustrar y tienen que escuchar el no, entran en depresión, entran en ansiedad, entran en problemas. Pero como digo, si desde pequeños entendemos que le vamos a ir dando el no cuando corresponde, le vamos a entender cuando haya que felicitarlo, se le felicita. Tampoco esto, como siempre digo, ¿no? De un niño hace una rayita, ¡ay, qué mono! ¡Bien! ¡Maravilloso! Niño sonríe, ¡oh! No, claro, eso para mí entiendo es un exceso de afectividad. Si no, es algo que es regular, es algo, pues hoy puede estar llorando y le tengo que apoyar, hoy puede estar riendo y le tengo que apoyar, y entender que, por ejemplo, la felicidad, yo siempre se lo digo a mis niños, todos me dicen, bueno, entonces todos tenemos que ser felices, y les digo, bueno, cuidado, porque cuando os ponéis eufóricos, ¿qué pasa? Y me dice, uy, ahí sí que tengo problemas, que mi mamá me dice que cuando me pongo eufórico me pongo nervioso. Vale, entonces hay que regularla, tenemos que tener, como decían Salovey y Myers, un dispositivo para regular la emoción. Sí, Ana, y ahí, perdón. No, Mariana. por favor, Francisca, no, disculpe. No, que iba a comentar lo que decía en el chat, que con las emociones se activa la memoria, dice Jimena Molina, a propósito también de lo que dice Ana. Totalmente, o sea, las emociones van directas al hipocampo y el hipocampo tiene la memoria a largo plazo. O sea, es súper importante, incluso la gente con Alzheimer es capaz de que por una emoción de felicidad pueda tener mayor facilidad de acceder de manera en una memoria a largo plazo que a corto plazo, simplemente porque ese momento fue maravilloso, fue una emoción o fue terrible, ¿vale? Pero se acuerdan a largo plazo. Sí, quizás la clave es el tema de la regulación de las emociones, porque como dijo Ana en su presentación, desde el lado negro y el lado blanco, las emociones también tienen un lado de la luz y de la oscuridad también. Entonces todo depende de cómo uno regula esa emoción, creo, me parece, que podría complementar un poquito lo que señala. Muchas gracias a ambas. Una pregunta específicamente para Marian, dice, ¿cómo construye confianza con los alumnos? ¿Cómo uno construye confianza con los alumnos que no confían en el modelo educativo o han tenido malas experiencias? Dice el profesor Marcelo del Valle. Marcelo, de alguna forma la confianza es una construcción y que de alguna forma tiene que ver con las experiencias. La experiencia es la única instancia de aprendizaje. Entonces, en la medida en que la experiencia, en la interacción con el profesor, uno vaya cumpliendo lo que promete, por ejemplo, uno vaya preparando lo que dijo que iba a preparar, ese tipo de elementos de esa interacción pueden incrementar la confianza en esa interacción, ¿sí? Porque de alguna forma efectivamente el tema del modelo es una cosa que nos afecta a todos. La desconfianza hacia el modelo genera a veces una desconfianza entrada de parte de los estudiantes. Y lo único que modifica eso, por lo menos en mi experiencia con estudiantes universitarios, por ejemplo, es la experiencia de vínculo particular contigo como profesor o como profesora, y que tú le demuestres de que aquello que tú le prometes lo vas a hacer, lo vas a cumplir. Y que tú te acuerdas de su nombre, te acuerdas de su historia, te acuerdas de qué es lo que es interesante para él, lo importante para él o ella. Esa experiencia puede modificar la confianza que puedan tener hacia ti en el contexto de vínculo de la clase que tú estás impartiendo. No sé si te sirve la respuesta, Marcelo. Gracias, Marian. Una pregunta para Ana.
Dice, ¿qué consejos nos pueden dar para lograr involucrar de forma sincera nuestras emociones en el quehacer educativo sin exponernos demasiado? Sin exponernos. A ver, difícil, porque las emociones van antes que la razón. Entonces, yo quizás a lo mejor en mi casa me he levantado hoy con el pie izquierdo, ¿vale? Y cuando me presento ante mis alumnos, trato de ponerme bien, pero hay algo que notan o que huelen que no van a estar cómodos. Entonces, claro, lógicamente no te puedes abrir totalmente, pero sí hay una regulación en la cual tú tienes que saber qué estás sintiendo y cómo lo tienes que decir a los demás. ¿Cómo lo puedes expresar a los demás? Porque los demás algo están percibiendo y no saben qué es. Entonces, el hecho de que tú lo puedas expresar de una manera regulada es la mejor forma para que te puedan comprender y que tú no te estás, digamos, exponiendo al máximo, ¿vale? Y sobre todo, pues ser honesto y decir un poquito que, como decía, somos personas, al fin y al cabo. Gracias, Ana. Acá hay una pregunta para ambas. Dice, ¿cómo asegurar un clima afectivo con los demás cuando uno mismo está superado por toda esta situación? ¿Hay algunos tips? ¿Cómo regular las propias emociones concretamente? ¿Cómo manejar la autoexigencia o el peso que cada uno de nosotros como profesores tiene al momento de influir y ser un modelo para nuestros estudiantes? ¿Quién quisiera partir? ¿Parto yo? Súper. Bueno, Vale. Pues en principio saber, como os he dicho, por ejemplo, hacer una biografía de qué sois. Sois docentes, sois personas que tenéis que dar unos conocimientos y tenéis que tener unas funciones. Por lo cual, no podéis estar ni pensando en que vais a hacer ni sobre exigencia ni por debajo, sino que saber qué queréis dar, cómo lo queréis dar. Estar seguros y tener la confianza de lo que estáis haciendo, ¿vale? O sea, poneros en la cabeza el hecho de que sois la base del futuro de los alumnos, pero no es solamente que seáis la base y que gracias a vosotros o no gracias a vosotros el alumno va a hacer o no va a hacer. Esto es un equipo y todos estamos en el equipo y tenemos que participar, por lo cual vosotros sois un grano más de arena, un poquito más, y vuestro alumno un poquito más, el centro un poquito más y los padres del alumno, la familia, otro poquito más. En conjunto tenéis que hacer que el niño vaya guiado, vaya hacia arriba, pero sobre todo pensar que sois guías, ¿vale? Eso es lo más importante, sois guías, por lo cual un guía no puede estar sobrepasado ni pensar que va a hacer más de lo que pueda hacer como ya estáis haciendo. Marian. Gracias. Complementando lo que dice Ana, yo creo que es súper importante el trabajo en equipo, poder de alguna forma apoyarse con los colegas, contar con espacios de contención, de alguna forma para poder hablar y comentar lo que nos ocurre. Y creo que para todos y todas es importante considerar que esto es un estado de excepción, un estado de excepción, perdón, una situación excepcional. Entonces, desde ahí, igual es importante ajustar las expectativas. ¿Sí? ¿Cuál es el foco? ¿Dónde, como dice Ana, dónde poner el foco? ¿Cuál es el norte del trabajo que yo quiero hacer? ¿Sí? Pero yo pensaría que el trabajo en equipo, el contar con redes de apoyo, es súper importante para poder estar más tranquilo, estar más contenido en este espacio. Eso pensaría yo. gracias, Marian. Y una pregunta para cuál de ustedes quiera responder. Dice, ¿cómo apoyar, que están acá en el chat, que dice, ¿cómo apoyar a un alumno cuando no tiene apoyo en casa y se cierra emocionalmente en clase? ¿Quién quisiera responder? Y las dos nos miramos así como... así como No, te da igual, las dos, una. ¿Cómo hablar en coro? ¿Cómo hacer los dos así, no? Cantando. Pero, ¿tú primero o...? Venga, Ana? vale, de acuerdo. A ver, si el alumno se cierra emocionalmente en casa, lo primero que tenemos que ser empáticos. Ser empáticos significa decirle, aquí estoy para lo que tú necesites. Tiene que ser el alumno el que dé el paso. Nosotros no podemos ni sacar, ni decir, venga, dímelo, ni... Entonces tenemos que darle los tiempos que necesite, siempre dándole confianza, diciéndole que lo puede decir, lo puede confiar en nosotros, tiene nuestro apoyo, somos un punto más para él,
pero tiene que ser bajo un ambiente de total, digamos, transparencia, honestidad con el alumno y que sea él el que en un momento determinado nos busque para poder hablar. Y bajo la empatía de saber que a lo mejor lo está pasando muy mal, si nos ponemos en sus zapatos, pues saber que, bueno, que va a tener un tiempo y que cuando se encuentre bien nos lo va a poder decir. Pero yo creo que simplemente con tender la mano y decirle, aquí estoy para lo que me necesites, a mí me ha pasado. Y al final el alumno ha venido y ha hablado conmigo. Sí, de alguna forma, complementando lo que dice Ana, está el tema de la empatía, la apertura y de alguna forma también la genuina preocupación por el estudiante o la estudiante. Eso puede hacer que ellos den el primer paso para abrirse. Pero es importante generar un espacio relacional que permita ese acercamiento, ¿sí? Generar como una condición. Y eso es lo que hablamos del vínculo, ¿sí? Generar un espacio seguro para que sienta que puede contarnos lo que le ocurre en el momento que sienta o ella sienta que es pertinente. Gracias a ambas. Y una última pregunta para Mariane, que está también acá en el chat, de Jacqueline. Dice, ¿cómo podemos regular las emociones que han expresado los propios apoderados ante el temor de un retorno a clases en contexto de pandemia? Que es probable que lo conversen al interior de la casa. Lo expongo pensando en que en las escuelas rurales la comunicación con nuestros estudiantes ha sido más difícil. Voy a volver a leer la pregunta, ¿cómo podemos regular las emociones que han expresado los propios apoderados ante el temor? De alguna forma, una manera de regular las emociones es el tema de poder hablar sobre aquellas, ¿sí? Así que si tienen temor, es importante tematizar eso y ponerlo en palabras. ¿A qué le temen, cierto? De alguna forma, poder tematizar eso y ver qué acciones podemos emprender para disminuir ese temor que ellos manifiestan. Pero es importante generar espacios de diálogo, ¿sí? La tematización o ponerle palabra a lo que sentimos, eso nos permite también regularlo. Quizás eso podría ser un espacio, generar espacios de reflexión y de conversación acerca del temor que tienen. Si es que entendí bien la pregunta, ¿sí? Si no, pido disculpas. Gracias, Marian. Bueno, les damos el agradecimiento a todos los participantes por las preguntas interesantes que hicieron y les pedimos las disculpas también si es que no pudimos responderlas todas. Marcos parece que nos quiere comentar algo. ¿Está sin audio, Marcos? Sí, ahora sí. Mira, no quiero dejar de plantear la pregunta a nuestras invitadas y además de agradecerles lo extraordinariamente interesante que han sido sus intervenciones. Pero estamos claros, la afectividad es clave para llegar genuinamente a las personas, a los aprendizajes, a los afectos. Pero esto va de la mano con la formación que tienen los profesores en las universidades. Es decir, o estamos de nuevo ante el divorcio entre lo que la teoría dictamina versus lo que la práctica, de la cual a veces están ausentes los actores universitarios, está demandando en el sistema educacional. Totalmente. Yo en las clases que doy justamente a los futuros grados en maestros de infantil y primaria, hay un pequeño tema dentro de psicología del desarrollo que es la afectividad. Y yo ahí aprovecho para trabajar con ellos las emociones, para decirles cómo trabajarlas, para ver dinámicas, para que ellos las sepan gestionar, para que las puedan trabajar ellos, para que las puedan trabajar con los niños. Entonces creo que eso es muy importante, tener una formación. Como digo, yo tengo un tema dentro de una asignatura. Debería ser una asignatura que fuera junto con, como hemos visto, con el cerebro. O sea, es una parte cognitiva. Y es una parte cognitiva que hay que saber trabajarla. Porque un niño con miedo puede ser que se nos atasque y que no pueda aprender. Simplemente porque tiene miedo. O por una ansiedad. Un niño a lo mejor, un talento, a mí me ha pasado talentos en cuanto le ponemos el cronómetro o el tiempo, y se me quedan en blanco y hay que trabajar con ellos. Y eso es regulación emocional, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante y habría que dar un poquito más de formación. Y de hecho, don Marcos, complementando lo que dice Ana, hay muchos autores al inicio de la psicología como disciplina que plantean que la psicología y la educación debería ser una misma formación por el impacto que la figura del profesor tiene en el desarrollo de los niños y las niñas. Y si nosotros pensamos, yo he trabajado varios años en pedagogía
en distintas áreas de la educación, y siempre es como una asignatura de psicología del desarrollo, psicología educacional, y es eso, pero no es un contenido que tenga que ver con gestión emocional, autoconocimiento, autorregulación. Ese contenido no está presente. Y sí siento que es una cosa que hay que apuntar a complementar. Muchísimas gracias. Ujú. Sí, agradecemos tanto a Ana como a Marian por sus presentaciones muy, muy importantes y valiosas para nosotros. Y las invitamos a ustedes dos a poder dar un saludo final a nuestros participantes, a quienes nos están viendo también y escuchando, si quieren hacer un saludo final. Ana. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí compartiendo, por formarnos todos, que siempre estamos aprendiendo, y sobre todo lo más importante, que entendáis como docentes que sois la clave, pero sois la clave que poquito a poco tiene que ir aprendiendo, regulando y generando en los demás. Así es que os deseo pues muchísima felicidad y que todo vaya muy, muy bien de ahora en adelante. Aunque la situación sea una situación difícil, las situaciones difíciles nos hacen salir también adelante y siempre con creatividad. Así es que, pues nada, un placer y un saludo muy grande y un abrazo desde aquí, desde el otro lado. Gracias, Ana. Mariana. Me sumo a los agradecimientos de Ana y también a transmitirle mi respeto por la profesión que ustedes ejercen, por la relevancia y lo importante que son en la vida de todos nosotros, y también transmitirles esperanza, ¿sí? Hay este tipo de instancias, hay espacios donde uno puede conversar, y siento que es súper importante también tendernos la mano, ¿sí? Así que muchas gracias también por las preguntas, por su interés, y a la presentación de Ana, porque aprendí un montón de cosas también. Así que muchas gracias. Sí, comentarles que por el chat han salido muchos agradecimientos y felicitaciones por sus exposiciones, también algunos pies en las presentaciones, así que muy, muy agradecidos tanto en las redes sociales como en el chat. No sé si Marcos también quisieras dar un saludo final. Simplemente reiterar las gracias e invitarlas a estar atentos a los profesores, a otros seminarios que organizaremos seguramente antes de fin de año. Y bueno, creo que de antemano tendremos la siempre atenta y efectiva participación tanto de Marianne como de Ana, que ya la sentimos parte de nosotros, de nuestro equipo. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Bueno, a nombre del equipo organizador de este seminario, el proyecto Talento en tu Escuela, la Escuela de Talento Saltawatch, la Universidad Austral de Chile y el Ministerio de Educación, les damos las gracias por su participación y compromiso con esta actividad. Además, los invitamos a seguirnos en nuestros sitios web y redes sociales, como son Facebook Altawatch y Talento en tu Escuela, nuestros Instagram Altawatch Talentos y talento.entuescuela, y les contamos además que el seminario de hoy día fue grabado y quedará en el canal de YouTube de Talento en tu Escuela. Agradecemos a las expositoras y a todos nuestros participantes su tiempo y compromiso con esta actividad, y será hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Que estén Chao. Que bien. les vaya bien. Chao. Igual, chao. Salió muy bien, Marianne.